que las presentaciones del padre Dionisio y de Miriam definitivamente nos dan todo el contexto del trabajo y de la problemática de la trata, así que yo trataré básicamente de complementar, de dar alguna mirada adicional, pero creo que ahí está, lo que ellos nos han expuesto está principalmente reflejado lo que sufre una víctima de trata, y empiezo por ahí, no creo que la última palabra que utilizaron, ¿no? La víctima sobreviviente o la sobreviviente. En realidad son pocas las víctimas que logran sobrevivir a la trata, por dos razones muy sencillas, porque quien sobrevive puede poner al descubierto estas mafias y por lo tanto su vida está en peligro, y dos, porque muchas veces, esto a veces no se dice, el Estado no hace el trabajo suficiente para rescatarlas, para recuperar a las víctimas de trata. Yo creo que ahí hay estos dos problemas que en el fondo reflejan, y porque las víctimas muchas veces, esto último que nos contaba Miriam, no son conscientes que son víctimas o no quieren finalmente asumir esa responsabilidad. Entonces yo empiezo mostrándoles rápidamente algunas imágenes que fui mirando en los medios. Hay también víctimas que escapan, que logran escapar, que es muy difícil hacerlo, ahora voy a detenerme en eso un poco. Pero por ejemplo, esta es una noticia de México, de una mujer que pasó 2 años esclavizada en estos centros de trabajo de Tamaquila, y que, bueno, llevaba un aspecto de una niña por la mala alimentación, la falta de comida, ¿no? Adelante. O el testimonio de esta chica, de Carla Jacinto, ¿no? Que ahora tiene 22 años, también mexicana ella, pero que entre los 12 y 14 años, 12 y 16 años fue prostituida, y ella misma cuenta como que el primer día que fue víctima de violencia sexual, de violación, recibió hasta 30 violaciones, ¿no? Adelante, padre mío. O hablando de América Latina, que es donde yo me he centrado más también, básicamente de Sudamérica, Venezuela, como van saliendo noticias también donde 2 venezolanos prostituían a 11 venezolanos en Panamá, ¿no? La ruta hacia Centroamérica. O esta noticia de Brasil, al menos 254 brasileños fueron víctimas del tráfico de personas en el año 2013. Paso muy rápido porque son básicamente noticias que dan dando cuenta de la problemática. O esta, la penúltima, donde en Argentina el gobierno dio cuenta que se rescataron a 8.010 víctimas de trata, básicamente del año 2008 al 2014, que es la información que ellos manejaban, ¿no? Obviamente todas estas estadísticas esconden, o son la punta del iceberg de un problema mucho más grande. El padre Dionisio bien nos explicaba que es muy difícil, aquí no contamos con cifras que puedan ser confiables en su totalidad. Hay cifras oficiales, pero no necesariamente son cifras confiables, ¿no? O esto otro que ya es del Perú, de mi país, ¿no? Donde salió hace poco, rescatan a 18 menores de explotación sexual. En el Perú, la cifra de trata de personas habla que las menores de edad es muy alto, Yo les traje un video sobre este tema, muy cortito es. En Mazamar y Junín, los propietarios de estos centros, que en algunos casos eran padres de las jóvenes, se les ha abierto un proceso. Tratadas 18 menores que eran explotadas sexualmente en bares y videopubs en Mazamar y Junín. Los propietarios de estos centros, que en algunos casos eran padres de las jóvenes, se les ha abierto un proceso por trata de personas. Por una infancia sin abusos, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía se unieron para combatir la trata de personas bajo la modalidad de explotación infantil. En una intervención a bares y videopubs en la ciudad de Mazamari, región Junín, fueron rescatadas 18 menores de edad que eran explotadas sexualmente. Señora, ¿por qué tiene la niña su cosa sacada? ¿Cómo? ¿Por qué tiene la niña su cosa sacada? Yo la experiencia hace tiempo, ya no sé. Los dueños de estos lugares, en algunos casos, eran padres de las menores. Durante el operativo fueron arrestados los dueños de los establecimientos Sirenitas y Guairuro, a quienes se les abrió un proceso por trata de personas. El Ministerio Público ha pedido que se investigue a los progenitores de las adolescentes para determinar su responsabilidad. El Jurado Electoral Especial de Lima. 3 características. Los propios
padres pueden estar involucrados en la trata de menores de edad. En este caso, segundo, en este caso se logra hacer una intervención conjunta, algo que es muy inusual también, porque la autoridad a veces es muy resistente a actuar de manera rápida cuando uno detecta estos lugares. Tratamos de promover que se pudiera intervenir en este lugar, convencimos al Ministerio Público, a la policía y se intervino, ¿no? Y cuarto, no se dice en el video, pero al día siguiente de esto empieza el drama, que es un poco lo que nos han contado Miriam y Dionisio. No hay a dónde llevar a estas niñas una vez rescatadas de este círculo de trata. Adelante, madre. ¿Qué es la trata? No me voy a detener, solo creo que una precisión, porque efectivamente a veces es muy amplio la definición. Adelante, nos decía el padre Dionisio, la esclavitud del siglo XXI, se les trata a las personas como una mercancía y finalmente se afecta no solo la libertad, ¿no?, que es lo que normalmente dicen los códigos. En realidad lo que se afecta es la dignidad de la persona. Muchas veces las personas pueden salir, pero tienen el documento retenido o conocen la dirección donde viven los padres, los hijos, los familiares, y entonces esa no es una libertad. Eso finalmente es lo que está en juego, la dignidad de la persona, ¿no? Adelante. Esta es la definición internacionalmente reconocida. Aquí el dato terrible es que la mayoría de países lo ha suscrito, 166 países, pero según datos recientes de las Naciones Unidas, en más de 134 de estos países hay trata. O sea, es un problema que, pese a que hay un avance normativo, hay reconocimiento, los estados se comprometen a luchar contra este problema, la trata está presente en la mayoría de estos países. No la leo porque es realmente una definición muy grande, pero miren lo que nos: captación, traslado, transporte, acogida o recepción de personas recurriendo a amenazas, uso de la fuerza, formas de coacción, rapto, fraude, ¿no? Para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación sexual, laboral, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos. Me voy a detener muy rápidamente, pero en las siguientes láminas, ¿no? Aquí está, la mayoría de países ha suscrito todas estas normas, o sea que el marco normativo no falta, y cada país luego ha desarrollado esto en sus propias legislaciones penales. Adelante. Esto creo que es lo importante. Hay tres elementos que definen a la trata de personas y que están en esa definición de las láminas anteriores, ¿no?, del protocolo de Palermo. Hay conductas, hay medios y hay fines que definen a la trata de personas. En conductas, el que capta, el que transporta, el que traslada o el que recibe, el que acoge, ¿no? Los medios, no todo es coacción o amenaza, también puede haber violencia o la modalidad más frecuente, el engaño. Una oferta de empleo, una mejora remunerativa en un trabajo determinado, ¿no? Los famosos pubs, nightclubs son los que normalmente se prestan para este tipo de situaciones. Y los fines: explotación sexual, laboral, servidumbre, extracción de órganos. Pero son los tres elementos que definen a la trata, ¿no? La conducta, los medios y los fines. Adelante. Datos sobre la trata, como les digo, esto es parcial, pero ahí están finalmente. Cada año, las víctimas de trata que suman a los años anteriores pueden llegar a 4 millones, ¿no? El 79% es para explotación sexual, pero como bien se ha dicho, también hay otras formas de explotación. El 60% son mujeres y el 27% de esas víctimas son menores de edad. Cifras, como les digo, parciales, que no reflejan toda la magnitud, pero que sin duda pueden estar mostrando lo que ocurre. Adelante, Manuel. Económicamente es la tercera delito, crimen con mayor movimiento, pero en mayor crecimiento que los otros dos, que tradicionalmente han sido el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Este delito está creciendo a un ritmo impresionante y, como bien señaló el padre Dionisio, puede ser que esté siendo ya el segundo y en pocos años quizás el primero. O sea, pese a todos los esfuerzos, pese al compromiso de los gobiernos por suscribir estos convenios, este crimen sigue avanzando en el mundo, ¿no? Adelante. Muy rápidamente aquí, zonas con muy alto, países de destino, ¿no?, con una presencia muy alta: Norteamérica, Alaska, Europa, ¿no?, Alemania, Italia, eso es Grecia, si no me equivoco. Con alta, bueno, está Canadá, está toda Europa finalmente, y los países del este, de Asia, ¿no? Adelante.
En América Latina, miren ustedes las rutas más frecuentes del país de origen a países de destino, de Perú a España, Japón, USA, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, y ahí tenemos toda la relación. Esto también es referencial, pero ya hay información sobre cómo se produce la trata dentro de nuestros propios países de origen, América Latina, hacia otros países de América Latina o en general de Europa o de Norteamérica, ¿no? Adelante. Las defensorías nos hemos sentado a trabajar básicamente los países de la región de América del Sur, y hay zonas de alto riesgo en cada país, porque creo que también muy bien lo señalaban, hay una trata internacional, o sea, la salida de fronteras, pero también al interior de nuestros propios países se produce trata, ¿no? O sea, migran internamente de una región a otra, sea porque hay mayor actividad económica, sea porque se trata de zonas de frontera, o sea porque son ciudades mucho más grandes, pero se produce, y ahí ustedes pueden ver también una serie de ciudades que ya han sido identificadas donde se produce la mayor cantidad de trata. Adelante. Las características no me detengo, creo que Miriam los señaló muy bien, desde la pobreza, el maltrato, la baja autoestima, hogares desestructurados, creo que hay todo eso, ¿no? En fin, en lo que caracteriza finalmente a las personas que son víctimas de trata, en el caso peruano, principalmente adolescentes, mujeres, ¿no? Adelante. Hay también países que se comprometen, ya no solo el marco internacional nacional, sino compromisos bilaterales entre países, ¿no? Solo por mencionar, Bolivia ha suscrito convenios con Argentina, Brasil, Perú y Paraguay, Ecuador con Perú, Colombia y Chile, Perú con Ecuador, Bolivia y Colombia, en fin, todos los países normativamente están avanzando, pero eso no se está reflejando en la disminución de las cifras de víctimas de trata. Por el contrario, más bien, las cifras lo que van haciendo van aumentando. Adelante. ¿Qué problemas? Yo creo que hay un poco para sintetizar los problemas que nos han mencionado, y quizás ahí ya peco desde la mirada de mi profesión, ¿no? El primer problema es la impunidad. O sea, el crimen de trata crece, se logran rescatar o logran escapar algunas víctimas y la justicia no hace su tarea bien, ¿no? Entonces se reproduce un círculo vicioso. Cuando el tratante sabe que no hay una sanción efectiva para la trata, va a seguir haciendo. No va a haber forma de que uno pueda detener este problema, ¿no? Y aquí es donde surge este problema de la libertad o la dignidad. Yo les voy a mostrar muy rápidamente una sentencia luego donde jueces absuelven a acusados de trata porque dice no han afectado su libertad esta persona. La persona podía entrar y salir de un nightclub y por lo tanto no se ha afectado su libertad, ¿sí? Pero como les digo, hay otros que sostienen que en realidad lo que protege la trata de personas es la dignidad, ¿no? Porque finalmente a la persona se la cosifica, se la vuelve una mercancía, y al volverse una mercancía no interesa tú si tienes una libertad de movimiento, por decirlo de alguna manera, sino lo que importa es que se te ha reducido a una mercancía, ¿no? Y el otro problema de impunidad es que normalmente, yo ahí tengo mis sospechas, los jueces confunden la figura de trata de personas con otros delitos que tienen penas menores, concretamente el proxenetismo, concretamente el favorecimiento a la prostitución, que tienen penas menores, que tienen los famosos, quienes trabajan aquí en temas penitenciarios, beneficios penitenciarios, y que pueden reducir penas hasta llegar incluso a hacer penas no efectivas, ¿no? O sea, no pasan por la cárcel, cuando en realidad la trata en la mayoría de países tiene penas por arriba de los 30, 35 años, ¿no? Entonces, si tú logras que un caso determinado no sea calificado como trata, sino que sea clarificado como favorecimiento a la prostitución, ¿no? Vas a recibir una pena mucho menor e incluso ni siquiera una pena efectiva en algunos casos. El anterior, padre Mirko, este es el segundo problema importantísimo y creo que la reflexión viene al caso, ¿no? No se protege a las víctimas. Los estados no asumen la tarea de protección a las víctimas, ¿ya? Y muchas veces más bien lo que hacen es exponerla, ¿no? Y la protección va desde medidas que tienen que ver con guardar el nombre, con evitar que la persona sea confrontada con el tratante, o tener casas de acogida. Y muchas veces los estados no tienen casas de acogida. En el caso peruano, yo siempre lo cuento, quienes manejan las casas de acogida principalmente son religiosos, ¿no? Y también la iglesia evangélica,
Yo he tenido oportunidad de conocer de ese dos tipos de casos, ¿no? Y muchas veces en las sentencias no se toma en cuenta la minoría de edad como un factor para agravar la pena. Adelante. Esto que les comentaba, hay un problema de confusión de delitos y hay delitos que llegan incluso hasta tener menos de 4 años, que en el caso peruano no tienen prisión efectiva, sino que simplemente es una condena condicional, como le llamamos, ¿no? Adelante. Y hay jueces que siguen actuando con una lógica que más bien parece de defensa de los acusados que de protección a las víctimas. Yo les pongo ahí algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, este expediente que habla de que hay una justificación para disminuir la pena, que los padres de la víctima prestaron su consentimiento, ¿no? O sea, los padres de la víctima autorizaron que la niña sea llevada, la jovencita sea llevada por un tratante. O que los tratantes eran reos primarios y tenían domicilio conocido. Claro, normalmente un tratante es una persona que puede tener un negocio, un nightclub, un bar, ¿no? Y va a llevar a trabajar ahí a esas personas. Y encontramos esto también, el procesado tenía licencia de funcionamiento para su lugar para que funcione su establecimiento comercial. O esto, ¿no? Se condena, en los pocos casos que ha habido de condenas, a montos de reparación de 300 soles, un aproximado de $100, ¿no? 90 euros, 80 euros, ¿no? Eso es lo que están sancionando y así es como están resolviendo los jueces en el caso peruano. Este es el caso de una señora joven que logró escapar, no fue rescatada, logró escapar, ¿no? Y contó su testimonio. Ella contó su testimonio. El fiscal, al conocer su testimonio, pidió 30 años de prisión, pero hubo una sentencia que la absolvió. La absolvió al dueño del nightclub y a sus cómplices, ¿no? Y este fue el argumento que les estaba comentando, ¿no? Sobre el bien jurídico libertad. Nos dice la sentencia: tampoco resulta verosímil que haya estado privada de su libertad ambulatoria, pues ha podido trasladarse a diversos lugares fuera del nightclub, entre ellos al juez de paz para la entrega de su menor hija, con lo que también se puede colegir que ha hecho ejercicio de su libertad sexual, de haber sostenido una relación amorosa con una tercera persona no identificada, producto de lo cual gestó y alumbró a su menor hija, aunado que ella misma afirmó haber vivido fuera de las instalaciones del nightclub la noche. O sea, se crea toda una historia esta sentencia para finalmente absolver a los tratantes, ¿no? Como que la hija no era producto de violación del dueño del nightclub, sino de un tercero desconocido, dice acá, ¿no? Una persona no identificada. Cuando ella misma decía, no, a mí el dueño del nightclub me violó y la hija que tengo es hija de este señor, ¿no? Y que podía salir en libertad, porque claro, el otro la tenía amenazado diciéndole, si tú no regresas, sé dónde vive tu madre y sé dónde vive tu hija, ¿no? Adelante. Felizmente en este caso se logró revertir, fue una sentencia de primera instancia, intervino, bueno, la Defensoría, intervino organizaciones de derechos humanos, intervino la prensa y se logró que se anulara esta sentencia y que se dictara una nueva sentencia, esta vez sí condenatoria, que ha resultado ser el primer caso de sentencia que es ahorita, ¿no? Del año 2013, hace un par de años en realidad, ¿no? Pero son pocos los casos que llegan a esta situación, ¿no? Normalmente tú tienes casos donde más bien la historia es distinta, la historia es de impunidad, como les decía. ¿Qué hacer para terminar esta muy rápida presentación? Yo creo que lo primero, y creo que ahí se está trabajando mucho, es crear conciencia sobre este tema de la trata, de un problema que va creciendo, de la impunidad que existe y de las dificultades que hay para poder atender esta problemática, ¿no? Hay 3 campos de acción que están claramente señalados en el propio protocolo de Palermo y en los digamos, instrumentos más desarrollados, que aquí yo los esquematizo muy rápidamente, ¿no? Son como 3 patas en los que uno tiene que trabajar para abordar el tema de la trata: el campo de la prevención, el campo de la persecución y sanción penal y el campo de la protección a las víctimas, ¿no? Si solo se trabaja en un campo, el riesgo es que no se logre un resultado efectivo. Obviamente esto implica a varias entidades públicas, porque ustedes me dirán, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros en persecución y en sanción? En realidad es una tarea casi exclusiva del Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía. Pero efectivamente uno puede incidir también en estas tareas.
Yo creo que el trabajo de las iglesias está principalmente asentado aquí en prevención y aquí en protección, ¿no? Porque creo que ahí es donde está el fuerte de la tarea pastoral, ¿no? El fuerte de lo que se puede hacer. Ojo, solo haciendo prevención tampoco llegamos a ninguna parte, ¿no? Alerta, permite conocer mejor, identificar la problemática, pero si esto no funciona bien, los casos que se puedan descubrir no van a llegar a una buena sanción. Y si no se brinda una protección integral a través de albergues a las víctimas o a las sobrevivientes, también vamos a tener el riesgo de que no se llegue a buen puerto, ¿no? Adelante. Adelante. Adelante, dos más. Este es un poco un gráfico que nosotros hacíamos, ¿no? Sobre lo mismo, ¿no? Los tres: prevención, sanción y persecución, y protección integral a las víctimas. Pero eso tendría que estar cruzado por dos tareas muy claras, ¿no? Recursos, se requieren muchos recursos. Ahí quizás el padre Dionisio y Miriam nos pueden contar mucho más, que efectivamente sin recursos esto no funciona. Y como le digo, los estados se hacen de la vista gorda para, sobre todo, atender todo el tema de protección integral a víctimas sobrevivientes. Y una tarea muy clara de seguimiento y coordinación, porque también, y esto seguramente Miriam lo podrá explicar mejor, normalmente las víctimas viven en un círculo que pueden hacer que caigan nuevamente en estas redes de trata de personas, ¿no? Entonces ahí es muy claro también para que el Estado avance claramente, para que se descubran cómo funcionan estas mafias dentro de un país, pero también cómo funcionan los circuitos más bien internacionales, ¿no? Adelante. Esto ya es lo que hemos ido avanzando también en algún trabajo con defensorías del pueblo. Hay que aterrizar más las políticas, ¿no? Muchas veces los gobiernos o los planes se llenan de políticas públicas, ¿no? Pero son políticas públicas que no terminan de aterrizarse en tareas concretas frente al trabajo hacia la víctima o hacia disminuir la impunidad, ¿no? Y es que tiene que ver con agendas de trabajo y mecanismos de coordinación muy claras. Ya les decía lo de asignación presupuestal, lo de fortalecer una entidad rectora. Muchas veces, claro, tenemos muchas entidades, pero ninguna se hace responsable del tema, ¿no? Y entonces uno necesita focalizar y saber que hay una sola entidad que coordina con las demás, pero que tiene a su cargo esta tarea central, ¿no? Definiendo competencias, por supuesto, articulando esfuerzos y mejorando los mecanismos de control y sistematización, ¿no? Hay una más para por ahí, un par más. En prevención, ahí se pueden detallar una serie de aspectos, ¿no? Yo creo que ahí está desde todo el trabajo, como se ha dicho, de capacitación, de sensibilización, pero hay un trabajo de prevención que para mí es clave, es básico, que está, yo creo que en órbita de los municipios, por ejemplo, con los cuales podríamos coordinar mucho. La fiscalización de aquellos lugares de dudosa reputación, para llamarlo en términos muy claros, ¿no? O sea, bares, cantinas, nightclub, que a veces uno dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Quién le dio la licencia? ¿Quién autorizó que pueda estar trabajando ahí? Y si tiene licencia, vigilar, mirar de que dentro de esas paredes no hayan trabajando menores de edad, no hayan trabajando personas contra su voluntad, en fin, ¿no? Ejerciéndose la prostitución en muchos casos. Entonces ahí hay un trabajo muy claro, bueno, hay trabajos específicos que muchas veces están asociados a estos. En países como el mío y de la región andina, la minería informal, el narcotráfico, el contrabando, son tareas alrededor de las cuales normalmente hay estos temas de trata de personas, ¿no? Adelante. Y en el tema de protección de víctimas, me salto ya lo de persecución y sanción, básicamente todo el tema de protección, de permisos de residencia, de estas casas de refugio, que muchas veces se confunden, ¿no? En nuestros países deberían haber casas de refugio especiales para víctimas de trata, otras para víctimas de violencia, ¿no? Otras para abandono, pero muchas veces a la falta de esto es que se termina trabajando de una sola manera y no distinguiendo este tipo de personas, ¿no? Bueno, en fin, servicios de acogida que se han especializado, porque efectivamente nos contaba Miriam todas las especialidades, todos los servicios que le pueden brindar a una víctima. No se trata solo de tenerla en un lugar, porque muchas veces eso es insuficiente, ¿no? Yo siempre muestro este cuadro que habla de todas las autoridades en un país, bueno, en este caso en mi país, pero en general
general en todos los países deberían actuar frente a la trata, ¿no? Desde turismo, desde los ministerios de la mujer, relaciones exteriores, pasando por educación, trabajo, pero todos ellos se hacen a veces de la vista gorda, no es que trabajen. Y normalmente muchas veces esta relación de estas instituciones con sociedad civil es muy tirante. Ahora, a fuerza de obligaciones, a fuerza de hacerles ver que hay normas que protegen a las víctimas, se ha logrado un nivel de articulación. Muchas veces nos preguntaba el padre, el maestro general, ¿y cómo hacemos para ganar la confianza de las autoridades públicas, ¿no? Y yo decía, es al revés, más bien nosotros tenemos que ir viendo o detectando qué autoridades son confiables para poder trabajar con ellas, ¿no? Porque realmente muchas veces uno dice, a veces las autoridades pueden estar coludidas. En esta sentencia que yo les mostraba, lo que al final descubrimos es que quienes habían dictado esa sentencia eran personas que acudían a ese nightclub. Y que, claro, Usuarios. eran usuarios. O sea, en la vida iban a dictar una sentencia en contra porque sabían que ponían en riesgo su propia situación laboral, ¿no? Y adelante, padre Rico. Bueno, ahí hay dos videos que sacamos como promoción que me gustaría que lo vean muy rápido. Es uno en 12 o 2 segundos. No hay, ¿no? agarro pantalla. Ah, bueno, eso es. Gracias. No se preocupe por su niña, que va a estar muy bien cuidada en mi casa. Va a estar muy contenta y feliz. No sé qué pasó. Ahí está. Ahí está. Nada de ocurrencia, no se preocupe por su niña, que va a estar muy bien cuidada en mi casa. Va a estar muy contenta y feliz. Se va a poner gordita, hermosa, sana, va a estar ahí en la casa, no se preocupe. Hay personas que te ofrecen un sueño, pero te pagan con una pesadilla. 0800-232-32. Línea contra la trata de personas. Ahí seguido. Bueno, lo que le ofrezco ahorita es una buena oportunidad. Para empezar, va a tener un jefe muy bueno. Le damos pegaje. No necesita documentos. Te cae tu buena plata. Y encima, van a hacer buenos contactos. Y señora, ¿acepta o no? Sí. Si te dijera la verdad, eso es lo que verías. 0800-232-32. Línea contra la trata de personas. Bueno, gracias. Un poquito, pero Al hueso. ¿De cuándo me irán a hacer terapia en grupo? eso es mañana. Esta noche es pesadilla. Quería nada más lo que decía el doctor de la pérdida, porque la verdad que se está perdiendo, eso lo dice el secretario de las Naciones Unidas, ¿no? Aquí estamos perdiendo la batalla. Ellos están ganando y nosotros perdiendo. Y es una cantidad, porque claro, 2, 3, 4 millones por año que caen en una red. Yo pienso en mi país es pequeño, somos 4.300.000 personas. Quiere decir que un país como del tamaño mío, como es Costa Rica, en cosa de un año y medio es esclavo. Y eso está pasando, un país de ese tamaño, en año y medio esclavos. O sea, la cantidad de personas que están cayendo en esta esclavitud y que a veces no es solo las propias redes de trata, sino también las mismas leyes o los gobiernos, las instituciones están provocando que las víctimas sean optimizadas y terminen en la cárcel. Porque se está dando un fenómeno en Chiapas con muchas centroamericanas que son, cuando entran a un prostíbulo especialmente, que es donde se va dando mucho, las acusan de que ellas eran colaboradoras. Y entonces están en las cárceles, hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas acusadas de ser tratantes cuando ellas son víctimas. Y no hay nadie que les defienda, están en la prisión y entonces son situaciones que por eso es que la trata pues toca la cárcel, toca la pastoral educativa, toca a los cristianos perseguidos, toca nuestras parroquias, trabajo como van a hacer en Brasil, el proyecto
precioso para mí que tienen sobre el tema de drogas, pues ahí están los niños, o sea, ahí las mujeres que sufren violencia, o sea, eso, ahí en todos estos lados se toca la palabra. Y hay que pensar que por cada, eso es una medida internacional, que por cada víctima que se rescata hay 29 o 30 que no. O sea, si en Guatemala se rescataron el año pasado más de 500, si lo multiplicamos por eso, son más de 16.000, casi 17.000 víctimas en Guatemala que no están rescatadas. O sea, que entonces estamos hablando de una cantidad enorme de personas que están sufriendo ese estado esclavo. Y hay solo quería terminar con una frase que se me pasó, que era de una víctima que tuvimos, una muchacha de 18 años, que es algo pequeñito, y que ella escribía, Miriam, pues cuando trabaja con ellos, la terapia, no sé, historia de Europa, no sé cómo lo que escribe en ella, de todo lo que... Y esta niña porque me acuerdo que para el cumpleaños, que le preguntamos qué quería, y una muñeca, que nunca había tenido una muñeca. El caso es de esta joven de 18 años, abusada desde los 7 años, y escribe ella así, es literal. Yo lo único que quería era ser feliz, pero yo nunca voy a encontrar la felicidad en mi vida. Mi vida no tiene sentido. Y yo, porque yo no pedí venir a este mundo, lo único que quiero es morirme. Creo que hasta Dios está molesto conmigo por ser un estorbo. Mi mamá debió de abortarme, ya que yo no sirvo para nada. Yo no soy nadie. El Papa afrontó el tema de la trata ahorita de forma muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué impacto ha tenido? O sea, pareciera que ese apoyo del Papa, y creo que incluso se generaron alianzas con la policía internacional, no sé cuántos países firmaron un convenio de lucha contra la trata, y ustedes están diciendo que crece. O sea, ¿qué impacto tuvo eso? Sí, el Papa, desde que yo, según lo que me dice, yo no me lo digo a alguien de Argentina, Susana Di Marco, que en la familia del Papa, cuando en Argentina vivieron un caso de una familiar que fue víctima de la trata. Entonces él está muy sensibilizado en ese aspecto. Y sí, desde que entró el ácido directo, encargó a la Pontificia Academia de Ciencias, a Monseñor Sánchez Orondo, en el tema de trata. Entonces han hecho varias reuniones, que por cierto en noviembre hay una, porque es el segundo encuentro de jóvenes que luchan contra la trata. Pero ha habido como, pues mucho de lo que él dice, lo que ha dicho a través de sus mensajes, yo creo que sí ha sensibilizado. En el caso de Guatemala, no conozco mucho de otros lados, pero eso nos ha abierto, porque claro, yo llego como obispo y digo, mire, esto lo está diciendo el Papa. Este fue el mensaje del Papa del 1 de enero de este año. Este es el mensaje del Papa, y está llamando, y está a través del encuentro, ese primero que hicieron unas peticiones, pidiendo pues, que las conferencias episcopales se involucren en esto, que las órdenes, que las congregaciones, que las religiosas, que son las que más están trabajando el tema de trata, pues que las órdenes masculinas nos metamos también en lo mismo. Entonces, claro, uno llega con la autoridad del Papa. Yo le decía a Monseñor Sánchez Orondo, cuando tuve la oportunidad de hablar con él y el padre Pablo, de que si él nos apoyaría algo en Guatemala, y me dijo que sí, que si hacíamos algo en Guatemala, pues lo apoye. Claro, yo le digo, mire, del Vaticano me dicen que nos permiten hacer esta reunión, usted apóyenos, y la verdad que lo vimos el 8 de febrero, hicimos, que era la jornada internacional de la trata, me permitieron hablarle a más de 200 sacerdotes sobre el tema de trata. El arzobispo me invitó a que celebrara con él la misa ese día 8, que caía domingo, fue transmitida por la televisión. Yo fui el que hablé, la homilía me la dio, o me permitió hacerla. Hubo entrevistas por la televisión. Eso provocó de que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado se involucrara también en la trata, por presión del obispo y del padre del párroco que han encargado de la Oficina de Derechos Humanos. Y eso llevó pues a que Miriam les esté capacitando en este momento la Oficina de Derechos Humanos. Ellos tienen una estructura muy fuerte, y entonces estamos estableciendo los mercenarios
y la Oficina de Derechos Humanos un trabajo de alianza junto con Pastoral de Migrantes de la Conferencia Episcopal. Entonces son 3 frentes, digamos, de mercenarios, Oficina de Derechos Humanos, más la Conferencia Episcopal para trabajar el tema de trata. En eso estamos. Estamos viendo después de la formación del área de derechos humanos a 18, es que estás formando, ¿verdad? 19. Ya Miriam va al seminario arquidiocesano a dar cursos sobre el tema de trata a los muchachos de teología, invitada por la Pastoral de Migrantes. Vamos a dar un diplomado sobre trata, se espera, para profesores, pero eso con toda la plataforma que ya tiene la Oficina de Derechos Humanos, que es bastante fuerte y además tienen ellos mucha ayuda económica, para capacitar también a lo de pastoral social. O sea que sí se nota que va viendo, y por lo menos lo dice el Papa, pues entonces, y este Papa acá es simpático, pues, así que lo escuchan, ¿verdad? Aunque ya lo había dicho Juan Pablo II, lo había hablado Benedicto, esto lo menciona, lo que pasa es que habla de trata de blancas el Concilio Vaticano II, lo menciona Aparecida, habla Puebla, Medellín, hablan sobre temas de explotación, o sea que el tema ya venía en la iglesia hace tiempo, y lo dijo San Pedro Nolasco hace 200 años. O sea pero sí se está dando, yo creo que sí, que lo que dice el Papa ha calado algo, por lo menos en Guatemala, y creo que a nivel de Centroamérica, porque ya me han llamado, yo soy de Costa Rica, entonces cuando voy a algún momento de vacaciones, religiosas de allá me piden que les capacite sobre el tema. Miriam fue a Nicaragua, que nos llamaron también, de El Salvador nos están pidiendo, o sea que de alguna forma, aunque seamos un grupito pequeñito, pero se ha ido, nos van identificando, ya como no solo en la parte de prisiones, porque también somos un referente en el caso de Guatemala, sino también los mercenarios son de trata de personas y la cárcel. O sea que el nuncio, después cuando el padre Pablo visitó Guatemala, que estuvo hablando con el nuncio, y a los días tenía una reunión en la Conferencia Episcopal y le dijo a los obispos: miren, apoyen a los mercenarios en el tema de prisiones y en el tema de trata. Se los dijo así directamente. Yo me enteré por otro obispo que estaba ahí presente y me dijo: mira, le han caído ustedes simpáticos, me dice al nuncio, porque nos llamó la atención y nos dijo que les apoyáramos en estos temas. Lo cierto es que como los 3 días estaba llamando el arzobispo a Gonzalo, preocupado por la pastoral penitenciaria, cuando nunca lo había hecho. No volveré a llamar nunca más. Que se convirtió, hombre. Yo pensaba en 2 cosas, ¿no? Una muy sencilla, la geografía de nuestras presencias, quizá las más antiguas. Pensaba, por ejemplo, nosotros tenemos un convento en Mendoza Centro, en la zona más roja de prostitución. Estamos en Quirón de la Unión, la zona más roja de prostitución. Estamos en Santiago de Chile, en Marquíber y Merced, la zona más roja de prostitución. Y en la Gran Vía, cerca de los mercenarios de Alarcón, en Juan de Alarcón, la zona de La Chueca, zona más roja de prostitución. Y de repente no hay mucha propuesta, ¿no? Es como que, claro, a mí así como te movilizó a ti, a mí me moviliza también, ¿no? Y digo, uno está esperando para cerrar la puerta, ¿no? En lugar de abrir y hacer, proponer cosas, ¿no? Al menos movilizarse en este sentido y generar espacios, ¿no?